Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Vamos a analizar estos resultados ahora mismo con César Febres Cordero. César, gracias por acompañarnos. A nivel general, yo quiero hacerme eco de lo que he leído en redes sociales y preguntártelo a ti. ¿Quién fue el mejor jefe de campaña? ¿Rafael Correa o Guillermo Lasso? ¿Cómo está, estimado Milton? Un saludo a usted y a toda su electa audiencia. Siento que hay que tomar en fuerte consideración la presencia de estas dos figuras. Después de todo, el correísmo usó mucho la figura de Correa para tratar de evocar recuerdos, nostalgia y mover un poco la campaña, y seguramente le sirvió, contaron con ese voto duro. Y el presidente Guillermo Lasso, muchos por sus errores en el gobierno, en el lado del referéndum, le costó un referéndum, una consulta que igual no fue tan mala como algunos hubieran podido esperar, porque pudo usar un poquito el argumento del ataque y la lucha contra el narcotráfico, contra la Asamblea Nacional, para tratar de trasladar la atención de su propia figura a otros antagonistas, pero claramente no fue suficiente. Pero habiendo tomado en cuenta estas dos figuras importantes, ¿no? Yo creo que hay fenómenos que ya trascienden un poquito a Correa y a Lasso. Hay que ver que en estas seccionales mucho depende del cacique que escogieron en cada cantón. Mucho depende de la administración que está saliendo o que se reelige, cómo hicieron las cosas. Mucho depende en cómo estos caciques y alcaldes han manejado las dirigencias barriales. Las elecciones en Ecuador son muy territoriales y muy dirigenciales todavía, y eso es una cosa que nos va a tomar un largo estudio. Ahora, hablemos de la consulta, del referendo, que si bien todavía avanza en el 40%, pero la victoria del no, la negativa hacia el gobierno del presidente Lasso es amplia, entre 10 y 20 puntos de diferencia en las 8 preguntas. Así es, igual, digamos, no es como algunos predecían un exacto plebiscito, porque la popularidad del gobierno es mucho más baja, pero claramente es una derrota, y podemos recordar que el gobierno originalmente quería evitar el escenario donde votásemos por el referéndum al mismo tiempo que por las seccionales. ¿Por qué? Bueno, algunos sospechamos que es porque el gobierno quería alejar lo más posible estas preguntas del escenario cargado de las elecciones seccionales, donde la gente vuelve a ver colores de partidos, donde la gente vuelve a ver probablemente los colores de Creo y candidatos de Creo, y empieza a pensar en la realidad política del país y no en las preguntas en sí, como estas grandes soluciones. Y de repente cambia un poquito el momento psicológico en el que el votante acude a las urnas y termina pensando en yo quiero rechazar, o no confío en el gobierno, o no me gusta cómo están las cosas y voto no. Más allá de eso, siento que si bien el gobierno otra vez pudo antagonizar inteligentemente a cosas impopulares como el narcotráfico, obviamente, o la Asamblea Nacional, su discurso igual quedó medio apagado, y hubieron muchos analistas identificados con la derecha en este país, identificados con el anticorreísmo, que en su momento fueron afines hasta cierto punto a Guillermo Lasso, coincidieron, que salieron a decir, yo creo que con claridad y con razón, que estas preguntas tampoco eran las grandes soluciones que se esperaban. Es decir, no hubo un movimiento ciudadano mediático que era suficiente eco, hubo bastante distorsión, hubo bastantes figuras reconocibles por la gente, que la gente los ubica de centro a la derecha, que también se unieron a la izquierda por distintas razones y dijeron, no, estas preguntas no son un gran milagro, no nos van a resolver la vida, y pues se dio, creo, las condiciones para que gane el no. Ahora, sí, claramente, César, se convirtió esto en un sensor de la gestión del presidente Guillermo Lasso. Es una derrota dura para el gobierno. ¿Cómo queda el presidente Lasso y su gobierno después de esto? Más allá de cómo directamente haya pensado, porque no estamos todavía moviéndonos un poco en la especulación, ¿no? Y es difícil realmente medir esto, pero más allá de cómo la gente votó en ese momento, es cómo vamos a percibir cómo se votó después. Y sin duda, la derrota del gobierno se va a entender como, como un rechazo al gobierno nacional y una pérdida del poco capital político que le queda. Y lo lamentable para el gobierno es que ya se ha instalado, en parte por culpa de ellos, una idea
ok, ellos han dicho, la Asamblea Nacional es bloqueadora, no podemos trabajar con ellos. Por más que en los meses recientes algo han logrado con leyes de seguridad, algo han logrado con unas mesas con el Ministerio de Gobierno, esa es la idea que la gente conoce ahora que el gobierno ha dicho, no puedo trabajar con la Asamblea. Con los GATS se ha peleado y ahora que entran muchos GATS del correísmo, antagonistas del gobierno, difícil que colabore con ellos. Y en el tema del manejo directo del gobierno de lo social, pues evidentemente ha estado ejecutando poco las obras, ha estado inyectando poco dinero. Con esas tres vías cerradas y habiendo perdido la última que parecía que le quedaba, que era el referéndum, tenemos un gobierno un poco atrapado en una caja que ellos mismos lograron construir. Y la gente va a decir, bueno, ¿qué le queda a este gobierno? ¿Qué le queda? Porque claramente, a ver, si uno se pone a preguntar, la Asamblea Nacional, 7% de aprobación, y el país vota porque no se reduzca el número de asambleístas, es claramente una contradicción. Hablando de extradición, por ejemplo, ¿quién no va a querer que los delincuentes de crímenes que se han cometido transnacionalmente sean extraditados? La pregunta es claramente en contra del gobierno. Es decir, el CPCCS, que se venía hablando tanto tiempo de que hay que cortarle funciones, de que el CPCCS se convirtió en una agencia de empleos del correísmo, y la gente vota por todo lo contrario de lo que se promovió durante varios años. Es que no se logró, de nuevo, creo, efectivamente convencer y hubo suficientes voces que cuestionaron. Por ejemplo, la extradición, yo creo que nadie puede decir, excepto tal vez los más patrioteros, recalcitrantes, defensores de la soberanía, no nos va a decir que es malo, pero la mayoría de la gente decía que era buena, pero esa no fue la crítica que se hizo. La crítica que se hizo fue, esto es un engaño. Miren que en Colombia y México tampoco es que resolvió el tema fundamental de la inseguridad o de la violencia, y nos están tratando de meter gato por liebre. En el tema de la Asamblea Nacional, la Asamblea es tremendamente impopular, pero también la oposición, digamos, el no logró defender el argumento y me parece en este caso apropiado de decir, cuidado que eso puede complicar más la representatividad y complicar más a la Asamblea Nacional. El Consejo de Participación es tremendamente impopular, sin duda, pero también se instaló la idea de que cualquier reforma del gobierno iba a ser una reforma de reparto. Y en cierta forma, el gobierno, su propuesta original que le tumbó la Corte Constitucional, era una propuesta más dura, era una propuesta donde el gobierno tenía una fuerza a la hora de poner 2 de 6 miembros que iban a terminar una terna que ellos escogían el orden y ponían la comisión calificadora. Entonces, todito eso ayudó, creo yo, a darle municiones, digamos, a la oposición. Al final es un gobierno que no logró convencer y comunicar. Y tenía una situación difícil, porque siendo un gobierno impopular, no se podía mostrar de lleno como, por ejemplo, el correísmo se mostraba de lleno detrás de una propuesta. Porque si ellos mostraban de lleno, esta es nuestra consulta, la impopularidad del gobierno era tan alta que probablemente sacaban peores resultados. Entonces les tocó hacerlo un poquito con la idea de la consulta ciudadana, mandando a figuras no tan politizadas como Karen Sichel, pero evidentemente eso no alcanzó. Son las 8:32, estamos conversando con César Febres Cordero, analista político, articulista. César, buen día. Y bueno, hablando del correísmo como movimiento, como fuerza política, parece que después de estos resultados vemos que están más vivos que nunca, ¿no? Incluso viendo los resultados de preliminares de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, veo que están ganando muchas figuras, están por delante de otras, las que promovía justamente el correísmo, los de camisa celeste que tanto se cuestionó, pero que, bueno, ahí está. ¿Qué podemos hablar sobre esa fuerza política? Bueno, parece hasta ahora, con los datos que tenemos, que el correísmo va a poner por lo menos a 3 miembros del Consejo de Participación, tal vez no alcance la mayoría, igual, tanto como la Asamblea Nacional, y creo que en este caso peor, puede haber siempre una movilidad, ¿no? Y camisetazos. Pero el correísmo ha mostrado que se mantiene vigente, y ha sido una victoria en parte también por las circunstancias. La derecha se dividió, la derecha venía cargando con el peso de un gobierno de derechas que ha tenido una impopularidad considerable, pero hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, vamos al escenario de Guayaquil, histórico, pierde el PSC, gana Aquiles Álvarez, y sin duda alguna rompe un poco el techo que tenía el correísmo históricamente para su voto seccional en Guayaquil. Pero Guayaquil es la ciudad donde por muchos años ganaba el PSC y ganaba el correísmo a la par. La gente votaba por Nebot y votaba por Correa. Así que no hay que cometer el error de decir esto es una victoria de la izquierda.
y ni siquiera decir una victoria del correísmo puro y duro, sino una victoria de la estructura correísta que se logró instalar inteligentemente y tomó a una alcaldía que estaba entrando en desgaste y decadencia, que se dividió hacia la derecha con Pedro Pablo Duarte, y que pensar que muchos de los votantes, ¿verdad?, de Aquiles Álvarez, tal vez les gustaba la administración de Nebot, tal vez sean nostálgicos de León Férez Cordero, tal vez en el futuro voten por otro partido, no van a ser totalmente leales, no puede confiarse en eso y en cierta forma hay que compararlo con la victoria muy circunstancial de Guillermo Lasso en las elecciones de 2021. No puede cometer el error de leer mal cuál es el tipo de votante que se fue y hasta dónde están dispuestos a seguirlo. Otra cosa que el correísmo tiene que contemplar es que en las seccionales uno se alía con caudillos locales que tampoco son generalmente muy leales. Históricamente cambian las cosas y se mueven, se desentienden del partido que los lanzó. Peor es cuando son en alianzas, ¿no? Y un correísmo que ya viene con un trauma interno del 2017, la fuerte ruptura interna que hubo, hay que ver cómo sobrelleva lo que perciba como deslealtades en el futuro. Así que sí es una gran victoria del correísmo, pero hay que ponerle sus limitaciones. En Guayaquil, hablemos de Guayaquil. Aquí un poco es, ¿ganó Aquiles o perdió Cintia? Y lo estoy diciendo en el sentido figurado. ¿La administración de Cintia Viteri es la que provoca esta derrota? En buena forma, y de nuevo, en cierta forma es como la mala campaña de Arauz fortaleció la campaña de Lasso. Aquí la mala administración y campaña de Cintia fortaleció a Aquiles Álvarez. Y por eso no hay que insistir. Quienes están entrando en muchas condiciones entran por los errores de sus contrincantes y no pueden confiarse y pensar que de repente las masas de las ciudades se van a abalanzar detrás de ellos y van a seguirlos en todo. También igual, de nuevo, hay que reconocer que partía de un buen punto, el correísmo. El país se mueve mucho por las estructuras dirigenciales de nuevo, Guayaquil en particular, y el correísmo se mantiene vigente. Otra cosa importante es la narrativa de las obras. La gente, sobre todo en las seccionales, piensa en las obras, el que asfalta, el que pone colegios, etcétera, ¿no? Y quienes nos dieron en los años recientes obras en Guayaquil, el PSC y el correísmo. Sí, la gente, y sobre todo esta gente que votaba doblemente, ¿no? Votaba por estas dos vías, se ve defraudada del PSC y veía cómo las obras se paralizaban, y es que hubo problemas financieros intensos en el municipio, como también las obras grandes ya no se daban, ¿no? Las obras, digamos, monumentales en la época de Frescodero y Nebot no se reproducían. Se movían entonces al otro recuerdo. ¿Quién me entregó otras obras gigantescas? Correa. E iban por el candidato de Correa, pero pensando un poquito en esta lógica de ellos son los que me han dado esas obras. ¿Cuánto debilitó, hablemos un poco de la ideología política, esa dispersión que hubo, digamos, para la prefectura, la presencia de Andrés Guzmán, la presencia de Nicolás Lapenti, para la alcaldía la presencia de Pedro Pablo Duarte, que da una sorpresa y le derrota a Jimmy Jairala? ¿Cuánto de eso minó al Partido Social Cristiano o no afectó? Bastante, pero hay que tener mucho cuidado. Esto no es un juego de aritmética, no podemos simplemente sumar números. Puede ayudar un poco, pero no hay que llevarlo demasiado lejos. Y decir, si hubieran ido todos estos candidatos juntos, tal vez Susana entraba, toda derecha junta. Porque quién sabe, el voto no es perfectamente endosable, ¿no? Y quién sabe que si este candidato no aparecía en el ruedo, los que votaron por él no necesariamente iban a votar por el que éste les diga, iban a preferir a otro que sí estuviera en papeleta, o sin haber sido candidata a cierta persona, nunca lo hubieran escuchado y por ende sin haberlo escuchado no se hubieran podido convencer de lo que les digan. Pero habiendo hecho esa puntualización, sí, el PSC no supo aglutinar fuerzas, no supo juntar a distintas estructuras y eso lo debilitó de cara a la campaña. Pero es un problema de los partidos del Ecuador, que fluctúan demasiado. Y uno de los mecanismos útiles en el mundo para evitar que los partidos se quiebren es una elección primaria. Y dos, una estructura orgánica de partido que permite repartir y decir, muy bien, el que perdió esta primaria, pues puede llevarse esta dirigencia, puede llevarse este papel, puede llevarse este frente e integrarlo, digamos, a la vida del partido y mantenerlo vigente en la política. Pero como no tenemos esa vía orgánica en los partidos del Ecuador y no hay esas primarias que puedan permitir integrar las propuestas de uno y otro, inmediatamente alguien se disgusta en un partido, ¿qué hace? Me voy y o fundo mi partido o me busco un partido de alquiler.
y terminas perdiendo al exconcejal Guzmán, terminas perdiendo al exprefecto Lapenti, terminas perdiendo a Pedro Pablo Duarte, que fue director de la DACE en Guayaquil, terminas perdiendo un montón de figuras y eso sin duda te termina minando las fuerzas. Y en Quito que, digamos, Quito y Pichincha, no hubo una sorpresa como la de Guayaquil y Guayas, eh, porque más o menos estaba previsto. Si no era Yunda, era Pavel, si no era Churuchumbi, era Pavón. Pero lo que pasó con los políticos, lo que yo decía al inicio de la entrevista, César, esa, esa falta de humildad y ese mucho ego y vanidad por parte de algunos, podían tranquilamente unirse y no tener candidatos de la tendencia centro a la derecha que tuvieron 1%, que tuvieron 2%. A lo mejor si había una unidad, mira, Pedro José Freire termina muy cerquita de Yunda. A lo mejor si había un candidato único, no pasaba lo que ha pasado ahora. Es que, habrá los que digan tal vez con justa razón que ya se extinguió esta forma de hacer política, pero creo que hay que hacer un examen. No solamente es la vanidad, que estoy muy de acuerdo, Milton, es un factor importante y trágico en nuestra política, pero ¿de dónde salen las estructuras partidistas que unifican candidatos o los grandes frentes de partidos como los que vemos en Colombia y en Chile? En sociedades que pasaron un proceso histórico que nosotros nunca pasamos. En otros países, cuando hubo fuertes migraciones hacia las ciudades, se crearon barriadas industriales, sindicatos fuertes que integraban a familias, la Iglesia Católica conglomeraba a la gente y salían partidos demócratas cristianos de ahí, y había una sociedad que se encontraba en espacios comunes y votaba en estructuras comunes políticas. El Ecuador nunca desarrolló socialmente o económicamente para producir eso, pero ahora, ¿qué pasa después? Miremos a Quito y a Guayaquil. Tenemos una migración fuerte hacia suburbios, a barriadas pobres, sin lugares de encuentro común, y que para el colmo de la inseguridad prohíben a la gente encontrarse los unos con los otros. Aparte de la pobreza y las pobres condiciones económicas, también te quitan tiempo libre para integrarte con tu comunidad. Vas a barrios ricos, donde la gente vive en ciudadelas, que separan el uno del otro. Entonces, si esta sociedad se encuentra rico y pobre, entre ricos y pobres incluso, tan dispersos, es difícil que esta sociedad produzca una política donde se junte la gente, donde debata, integre, coopere y coordine. Entonces, si la sociedad está dispersa, nos va a producir probablemente partidos dispersos, candidatos divididos, y terminamos con estas elecciones que nos ponen un peligro. Gana Pavel Muñoz, pero probablemente no gana mayoría en el Consejo. ¿Qué va a hacer con ese Consejo? Así pueda juntar sus concejales con los de Yunda. Va a haber fricciones y sería triste que Quito se vea paralizado otra vez por un Consejo que esté peleando políticamente y fiscalizando con intenciones de pugnar y no de buscar justicia, y no avancen las ordenanzas ni los servicios en la ciudad. A las 8:41 estamos conversando con César Febres Cordero, articulista y analista político. Es hacer quizás una pregunta final, porque estamos ya con el tiempo, pero bueno, esto también, ¿cómo le deja al gobierno de Lasso? Tiene todavía 2 años, y qué es lo que debería corregir o qué debería hacer para, bueno, no salir tan mal parado después de estos resultados que hemos visto. No puede quedarse callado el gobierno, tiene que asumir la derrota, tiene que inteligentemente asumir la crisis y tratar de reenmarcarla de otra manera. No puede permitir simplemente que el discurso se instale la idea de que le han dado una paliza al gobierno. Tiene que también desinstalar lo que, como he dicho antes, ha ayudado a instalar la idea de que se han cerrado todos los puentes, por todos lados me bloquean, porque si no se queda sin opciones. Tiene que volver a buscar a sectores sociales, a dirigencias, a cámaras, a sectores productivos, y empezar a ver cómo usar. Hay que reconocer que es limitado en lo económico y lo financiero, pero cómo usar el presupuesto para ejecutar y para, a través de obras, conectar y crear una relación, digamos, con estos sectores sociales. O yo te proveo este subsidio, o este crédito, o este incentivo, o voy a construir esta obra de desarrollo en tu provincia, en tu sector, y empezar a construirse sus nichos y espacios, porque si no, va a ser un largo limbo, y un gobierno en limbo no puede ser mejor, y probablemente puede terminar siendo peor de lo que hemos visto estos 2 años. Gracias, César, por habernos acompañado y ayudado a entender y analizar todo lo que pasó el día de ayer en el país. Sin duda, es fuerte lo que ha pasado, muy grave para algunos y muy bueno para otros. César Febres Cordero, articulista, analista político, qué gusto, gracias y buen día. Igualmente, gracias.